La puerta estaba cerrada, las luces apagadas, y el silencio dentro de aquella casa era tan espeso, que parecía gritar. Cuando la policía finalmente entró, jamás imaginaron que descubrirían una de las escenas más brutales en la historia criminal de Arizona. 4 cuerpos, 4 vidas apagadas, y una sola pregunta flotando en el aire. ¿Qué clase de mente puede planear algo así, sin mostrar una sola emoción? Hoy te contaré la historia real de Richard Kenneth Herff, un joven aparentemente normal, un vecino más, un rostro sin nada monstruoso, pero con un infierno completo dentro. Un crimen que ocurrió en 1993, una condena que llegó en 1996, y una ejecución que no se haría realidad sino hasta el 17 de octubre de 2025. Más de 30 años de espera, más de 3 décadas de silencio, hasta que la muerte volvió, esta vez para él. Antes de continuar, si te apasionan los misterios reales y las historias más oscuras de la mente humana, apóyanos con un like, comparte este video, y suscríbete para no perderte los próximos casos. Respira hondo, porque lo que estás a punto de escuchar, no es solo una historia de crimen. Es el retrato de una venganza, llevada al extremo. Phoenix, Arizona. Principios de la década de los 90. Una ciudad grande, calurosa, pero tranquila, donde los días se repetían con una rutina casi predecible. El sol se alzaba temprano. Los niños iban a la escuela. Los padres volvían cansados del trabajo. Y las calles, al caer la tarde, se llenaban de grillos y televisores encendidos. En uno de esos vecindarios comunes, sin cercas altas ni cámaras de seguridad, vivía la familia Luna. Albert Luna padre trabajaba largas jornadas. Patricia cuidaba del hogar. Rachel, con apenas 18 años, soñaba con independizarse pronto. Y Damien, el pequeño Damien, apenas comenzaba a descubrir el mundo. Nada en sus vidas parecía extraordinario. No tenían enemigos. No estaban involucrados en problemas. Eran invisibles para el peligro. A pocas cuadras de allí vivía un joven llamado Richard Kenneth Herff. 23 años. Mirada apagada. Pocas palabras. Siempre solo. Quienes lo conocían decían que era reservado, demasiado callado. Que a veces parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Richard no tenía una vida estable, trabajos intermitentes, pocas amistades, y un pasado familiar marcado por conflictos silenciosos. Pero nada, absolutamente nada, lo señalaba como un monstruo. Meses antes del crimen, Richard había entablado amistad con Albert Luna Jr., el hijo mayor de la familia, que ya no vivía con sus padres. Salían ocasionalmente, conversaban, compartían tiempo, hasta que algo se rompió. Richard comenzó a decir que Luna Jr. le había robado armas, dinero y objetos personales. Nadie pudo probarlo. No hubo denuncias formales. Solo palabras. Pero para Richard, esas palabras eran certezas absolutas. Desde ese momento, algo cambió dentro de él. Su actitud se volvió más fría, más cerrada, más distante. Mientras el mundo a su alrededor seguía igual, su interior se iba llenando de algo oscuro. No buscó justicia. No buscó respuestas. Buscó venganza. Durante semanas, Richard observó. Aprendió horarios. Rutas. Rutinas. Sabía cuándo llegaban. Sabía cuándo salían. Sabía quién estaba en casa, y quién no. Sin que nadie lo notara. Richard Herff dejó de ser un vecino más. Se convirtió en un depredador dormido. Mientras la familia Luna cenaba, reía, discutía por cosas simples, a pocas calles de allí, una mente trabajaba en silencio. No con improvisación, sino con cálculo. Cada pensamiento era una pieza. Cada día un paso más. El odio ya no era una emoción. Era un plan. Y nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que el peligro estaba tan cerca de la puerta, tan cerca de sus vidas. Porque el mal no siempre llega gritando. A veces llega sonriendo. Y tocando el timbre. ¿En qué momento un pensamiento oscuro se convierte en una decisión irreversible? Martes. 14 de septiembre de 1993. El sol caía sin piedad sobre Phoenix. El aire ardía. Las calles parecían inmóviles bajo el calor del mediodía. Dentro de la casa de los Luna, el día transcurría como cualquier otro. Patricia ordenaba la cocina. Rachel estaba en su habitación.
Damien jugaba en el suelo con un pequeño carro de plástico. Albert aún no regresaba del trabajo. Nada indicaba que aquel día quedaría marcado para siempre. Hasta que alguien tocó la puerta. 3 golpes suaves. 3 golpes más. Patricia se acercó sin sospechar. Miró por la mirilla. Vio a un joven conocido del vecindario. Richard Herf. Sonreía. Sostenía un ramo de flores en la mano. Dijo que venía a dejar un encargo para Albert Luna Jr. Patricia abrió. Y en ese instante, todo terminó. La sonrisa se apagó. Las flores cayeron al suelo. El arma apareció en su mano. Richard entró empujando la puerta con violencia. Gritó órdenes. Amenazó. Apuntó. Patricia quedó paralizada. Rachel salió de su habitación al escuchar los gritos. Damien comenzó a llorar. En segundos, la casa pasó de hogar a prisión. Richard los obligó a tirarse al piso. Los ató con cuerdas. Arrastró a Albert padre cuando éste regresó minutos después del trabajo. Lo golpeó sin piedad. No era un ataque impulsivo. Era un castigo. Cada golpe parecía tener un propósito. El niño fue encerrado en una habitación. Solo. A oscuras. Rachel fue llevada a otra habitación. Allí, el horror alcanzó su punto más cruel. Mientras el resto de la familia escuchaba los gritos sin poder moverse, Richard sometió a la joven durante largos minutos. El tiempo se volvió interminable. Afuera, los autos pasaban. Los vecinos seguían con sus vidas. Alguien regaba su jardín a pocos metros de allí, sin saber que, detrás de unas paredes comunes, el infierno estaba en marcha. Después, comenzó la ejecución. Primero Albert Luna padre. Golpes. Asfixia. Silencio. Luego Patricia. Intentó resistirse. Intentó gritar. No lo logró. Rachel, herida, aterrada, sola, fue la siguiente. Murió sabiendo que ya no quedaba nadie más. Finalmente, Richard abrió la habitación donde estaba Damien. El niño lo miró llorando. Extendió los brazos. Minutos después, la casa quedó en completo silencio. 4 vidas extinguidas. 4 cuerpos inmóviles. Richard caminó por la sala. Respiró hondo. Tomó objetos personales. Dinero. Armas. Se cambió de ropa. Y salió por la misma puerta por la que había entrado. Sin correr. Sin mirar atrás. A plena luz del día. La casa quedó cerrada. Callada. Sellada por la muerte. Durante 2 días, nadie supo nada. Nadie sospechó nada. Hasta que el olor comenzó a escapar por las rendijas. Y el infierno, finalmente fue descubierto. ¿Cómo pudo alguien caminar libremente después de hacer algo así? 2 días después del asesinato. El silencio en la casa de los Luna comenzó a volverse sospechoso. Nadie había salido. Nadie había respondido llamadas. Las cortinas seguían cerradas. Un vecino, inquieto por la ausencia del niño, se acercó a la puerta. Tocó. Nada. El olor fue lo que lo decidió todo. Un olor pesado. Denso. Imposible de ignorar. Minutos después, la policía llegó al lugar. Cuando los agentes forzaron la entrada, el impacto fue inmediato. La escena era irreal. Sangre seca sobre las paredes. Muebles volcados. Cuerpos en distintas habitaciones. Señales evidentes de violencia extrema. No era solo un asesinato. Era una masacre. Los oficiales salieron del lugar con el rostro desencajado. Algunos vomitaron. Otros guardaron un silencio absoluto. Phoenix quedó paralizada cuando la noticia se hizo pública. 4 personas asesinadas en su propia casa. Un padre. Una madre. Una joven. Un niño. Los investigadores comenzaron a reconstruir las últimas horas de la familia. No había vidrios rotos. No había puertas forzadas. No había señales de ingreso violento. Eso solo significaba una cosa. El asesino había sido recibido. Alguien conocido. Alguien en quien confiaron. Durante los interrogatorios, un nombre comenzó a aparecer una y otra vez. Richard Kenneth Herf. Vecino. Amigo del hijo mayor. Presente en la zona el día del crimen. Los detectives indagaron en su pasado inmediato. Descubrieron discusiones. Acusaciones de robo. Un rencor no resuelto. Pero aún faltaban pruebas. Hasta que una pista lo cambió todo.
Varios objetos robados de la casa de los Luna comenzaron a aparecer en manos de conocidos de Herf. Una pistola, relojes, dinero en efectivo. La policía fue por él. Cuando tocaron su puerta, Richard no huyó. No se resistió. No preguntó nada. Solo bajó la mirada. En la sala de interrogatorios, el silencio duró varios minutos. El detective colocó sobre la mesa una fotografía de la escena. Richard la observó sin expresión. Entonces habló. Con voz baja. Firme. Tranquila. Sí, fui yo. No lloró. No tembló. No pidió abogado de inmediato. Confesó con una serenidad escalofriante. Relató con frialdad cada paso, cada movimiento, cada muerte, como si contara una película en la que él mismo fue el protagonista. Los agentes que escucharon la confesión jamás olvidaron ese momento. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin culpa, sin prisa, sin alma. Fénix entera entró en shock. Un joven común. Un vecino más. Era el autor de uno de los crímenes más atroces de su historia. Pero pronto surgiría una pregunta aún más inquietante. ¿Por qué tardó tanto en confesar, y por qué lo hizo sin una sola emoción? El arresto de Richard Kenneth Herf sacudió a Fénix. Los noticieros repitieron su rostro una y otra vez. Los vecinos no podían creerlo. El joven callado, el muchacho solitario, era ahora el asesino de una familia entera. Pero lo más inquietante aún estaba por llegar. Durante los interrogatorios, Herf no intentó justificarse. No negó los hechos. No culpó a otros. Simplemente habló. Relató con precisión quirúrgica cómo planeó cada movimiento. Cómo esperó el momento exacto. Cómo decidió el orden de las muertes. Como si el crimen hubiera sido una operación, no un acto humano. Los psicólogos que lo evaluaron no encontraron señales claras de locura. No estaba fuera de la realidad. Sabía perfectamente lo que había hecho. Y eso, lo hacía todavía más aterrador. En 1996, el juicio comenzó. La sala estaba llena. Periodistas, familiares, curiosos. Cuando se mostraron las pruebas, el ambiente se volvió irrespirable. Las autopsias, las fotografías, los testimonios forenses. Muchos bajaron la mirada. Algunos rompieron en llanto. Otros no soportaron permanecer en la sala. Se confirmó el abuso a Reschel. Se confirmó la brutalidad con cada víctima. Se confirmó que nada fue accidental. Todo fue decisión. La fiscalía fue clara. No se trató de un robo. No fue un arrebato. Fue una ejecución por venganza. El jurado deliberó durante horas. Cada segundo pesaba como una vida. Finalmente, el veredicto fue anunciado. Culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado. La sentencia no tardó en llegar. Pena de muerte. En la sala se oyeron suspiros, sollozos, manos temblorosas. Algunos familiares sintieron alivio. Otros, solo vacío. Richard Herf escuchó la decisión sin cambiar el gesto. Sin lágrimas. Sin protestas. Como si el final ya hubiera sido aceptado desde el primer día. Fue enviado al corredor de la muerte. Y allí, comenzó una espera que duraría casi 30 años. Mientras los padres envejecían. Mientras los hermanos crecían sin sus seres queridos. Mientras el mundo cambiaba. Richard seguía respirando. Años de apelaciones. Solicitudes de revisión. Fechas de ejecución pospuestas una y otra vez. Cada aplazamiento abría la herida de nuevo. ¿Por qué él seguía vivo, mientras 4 inocentes ya no podían hacerlo? Mientras tanto, el nombre de la familia Luna no desapareció. Se convirtió en símbolo. En recordatorio. En herida abierta. Una casa quedó vacía para siempre. Un vecindario jamás volvió a dormir igual. Y en una celda fría, detrás de muros de concreto, un hombre marcaba los días, sabiendo que la muerte lo esperaría, tarde o temprano. Hasta que, finalmente, el Estado fijó una fecha definitiva. 17 de octubre de 2025. Ya no habría más prórrogas. El final estaba escrito. Solo faltaba vivir los últimos días. Pero entonces surge una pregunta imposible de evitar. ¿Qué pasa por la mente de un asesino, cuando sabe el día exacto en que dejará de existir? Octubre de 2025. La fecha estaba marcada. Definitiva. Inamovible. Tras casi 30 años de espera,
el destino de Richard Kenneth Herff ya no podía aplazarse más. En la prisión estatal de Florence, Arizona, los días se volvieron contados. Cada amanecer era uno menos. Cada noche, una despedida silenciosa. Los guardias comenzaron a vigilar con más cuidado. Los protocolos se activaron. Los documentos se firmaron. Y mientras el mundo afuera seguía su curso, en una celda fría, un hombre se preparaba para morir. Durante sus últimos días, Herff casi no habló. No solicitó entrevistas públicas. No escribió cartas conocidas. No pidió confesión religiosa. Comía en silencio. Dormía poco. Miraba fijo a la pared. Como si ya estuviera viviendo su propia ausencia. La noche del 17 de octubre, el ambiente en la prisión era distinto. No había gritos. No había movimiento innecesario. Solo pasos firmes en pasillos largos. Puertas metálicas abriéndose y cerrándose. Ecos secos en la oscuridad. Richard fue conducido a la sala de ejecución. Vestía el uniforme blanco. Sus manos iban esposadas. Su rostro, inexpresivo. Al otro lado del vidrio, los testigos aguardaban. Entre ellos, familiares de las víctimas. 30 años después, volvían a ver al hombre que les había destrozado la vida. Le leyeron sus derechos por última vez. Le ofrecieron unas últimas palabras. Herff alzó la mirada. Respiró hondo. Y habló. No fue un discurso. No fue una disculpa clara. No fue un acto de arrepentimiento profundo. Fueron solo palabras breves. Secas. Controladas. Minutos después, el proceso comenzó. Primero el sedante. Luego el paralizante. Finalmente, la sustancia que detendría su corazón. Su respiración se volvió lenta. Irregular. Hasta que, se detuvo. El médico se acercó. Revisó los signos vitales. Esperó. Y pronunció las palabras que habían tardado 3 décadas en llegar. Hora de muerte, 10:34 de la noche. Richard Kenneth Herff estaba muerto. Pero la sala no estalló en júbilo. No hubo aplausos. No hubo gritos de triunfo. Solo silencio. Un silencio pesado. Un silencio final. Un silencio que no devolvía a nadie. A la misma hora, en distintos puntos de la ciudad, los familiares de la familia Luna respiraban de formas distintas. Algunos lloraban. Otros cerraban los ojos. Otros simplemente se quedaban quietos, sin saber qué sentir. La justicia había sido cumplida según la ley. Pero el vacío seguía intacto. 4 vidas no regresaron. Una casa nunca volvió a llenarse de risas. Un niño jamás creció. Y entonces surge la duda final, la que ningún veredicto puede responder. ¿La ejecución cerró realmente el caso, o solo cerró el expediente? Porque hay heridas que no se sellan con una inyección. Hay dolores que no prescriben. Y hay noches que nunca dejan de volver. El nombre de Richard Herff quedó registrado en archivos. En sentencias. En estadísticas. Pero el nombre de los Luna quedó grabado en algo más profundo. En la memoria de una ciudad. Y en la conciencia de todos los que escuchan esta historia. Porque el verdadero final de este caso no ocurrió en una prisión. Ocurre cada vez que alguien recuerda. La historia de Richard Kenneth Herff no termina con su último latido. Porque aunque su cuerpo fue llevado a una camilla, aunque su nombre fue tachado de la lista de los vivos, el daño que dejó atrás sigue respirando en la memoria de muchos. 4 vidas fueron arrancadas en una tarde común. Un hogar fue convertido en tumba. Un niño nunca llegó a crecer. Una joven nunca llegó a cumplir sus sueños. 2 padres nunca volvieron a abrazar. Y nada, ni 30 años de prisión, ni una inyección letal, puede devolver eso. Este caso no nos enfrenta solo a un asesino. Nos enfrenta a una verdad incómoda. El mal no siempre grita. A veces espera en silencio. Se disfraza de vecino, de amigo, de rostro común. Y cuando actúa, ya es demasiado tarde. Hoy, el expediente de Richard Herff está cerrado. Pero las preguntas siguen abiertas. ¿Nace un monstruo, o se construye con el tiempo? ¿La justicia llegó, o solo llegó tarde? ¿Puede una ejecución sanar una herida, o solo poner un punto final legal a un dolor eterno? Porque hay condenas que no se cumplen en tribunales. Se cumplen en la memoria. En las noches sin sueño. En las sillas vacías. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que la pena de muerte fue justicia verdadera,
¿O solo el último capítulo de una tragedia que nunca tendrá reparación? Si esta historia te sacudió, apóyanos con un like para que más personas conozcan estos casos reales. Compártela con alguien que también busque entender la oscuridad humana. Y deja en los comentarios tu opinión o tu teoría. Tu voz también forma parte de esta historia. No olvides suscribirte a Historias para Contar, porque aquí, seguiremos narrando lo que el mundo intenta olvidar.